Buenas tardes a todos. En honor de lo que estamos, empezamos. ¿Cuál es el problema? El problema es la relación entre el esófago de Barrett y el carcinoma esofágico y el adenocarcinoma de esófago. Sabemos que el adenocarcinoma de esófago es una enfermedad letal con una sobrevida inferior al 11% a 5 años. Sabemos que la incidencia aumentó entre 300 y el 500% en los últimos 40 años, y esto es prácticamente único en la literatura. Que el 5% de los tumores mucosos y hasta el 24% de los tumores submucosos presentan metástasis linfáticas, y que la presencia de esófago de Barrett es el factor de riesgo identificado más importante para el desarrollo del carcinoma esofágico. Pero también sabemos que más del 50% de los adenocarcinomas de esófago se diagnostican en pacientes sin diagnóstico de Barrett previo. Este es el gráfico que muestra la evolución, en la cual vemos claramente la curva ascendente del esófago, del cáncer de esófago en la incidencia, comparado con otros tumores como el melanoma, la próstata, el pulmón y la mama. Pero el problema sigue, porque ¿cuál es el riesgo real si solamente diagnosticamos parcialmente a algunos pacientes de cáncer esofágico con diagnóstico de Barrett previo? Es que la incidencia de cáncer en el esófago de Barrett varía desde 1 en 52 hasta 1 en 297 casos detectados por año de seguimiento, y aún puede ser menos. Que hay una relación inversa en la literatura entre el riesgo de cáncer y el tamaño de la muestra que analizamos, y que nuevos estudios demuestran un riesgo mucho menor al comunicado previamente, que era de 0.5% por año en el año 2006, aproximadamente 0.12% de acuerdo a un trabajo danés con una cohorte de más de 12.000 pacientes seguidos. La sobrevida global de los pacientes con esófago de Barrett es similar a trastornos benignos del esófago como la calasia o un anillo de Yasky. Este es el gráfico en el cual señala cómo en los últimos años, desde 1989 hasta el 2011, vemos que hay realmente mucho mejor conocimiento de que esta enfermedad, que si bien es un factor precursor y el único identificado o el más importante de los identificados para cáncer de esófago, la incidencia es mucho menor. Es por eso que el problema es el riesgo de progresión a cáncer, y acá vemos una lengüeta con la cual hay claramente una lengüeta de metaplasia intestinal, pero cuando estamos delante de un paciente individual el problema puede ser el paciente puede tener un cáncer con esa lengüeta. Es por eso que este es el escenario del Teatro Colón de Buenos Aires, y esta es nuestra ópera, ¿no? ¿Okay? La ópera Barrett, y la ópera Barrett puede tener distintos escenarios. Puede tener un escenario de Barrett con adenocarcinoma invasor, puede tener un escenario de Barrett sin displasia, puede tener un escenario de esófago de Barrett con displasia de bajo grado, y puede tener un escenario de displasia de alto grado con adenocarcinoma intramucoso. Todo el mundo sabe lo que hay que hacer con un carcinoma invasor, y no es el motivo de la charla de hoy, así que vamos a analizar estos 3 escenarios que nos quedan y vamos a ver cuál es el rol de la endoterapia en ellos. El esófago de Barrett sin displasia tiene un riesgo de progresión anual que es menos del 0.5%, y sabemos hoy que es mucho más cercano al 0.12% anual, es decir, 0.12 se ha muerto. Ahí está, un cable. Descuento, si referí. Fui yo, entonces. Estaba flojo. El riesgo de progresión a adenocarcinoma es menos del 0.5% anual o 0.12% anual, es decir, que de toda la cohorte de los pacientes que tienen esófago de Barrett sin displasia, menos del 0.5% de ellos van a hacer cáncer en un lapso de seguimiento de un año. Pero eso no significa que estos pacientes no requieran tratamiento, requieren todos los pacientes con Barrett una opción de tratamiento efectiva, y en este caso la supresión ácida es la mejor. Y por supuesto uno elegirá las 2 formas de control de ácido probadas de que son útiles, que son el tratamiento médico con inhibidores de bomba o la cirugía antirreflujo. Claramente una opción, y es la que la mayoría de nosotros hacemos, es vigilar a estos pacientes según el protocolo de Seattle o el protocolo del obeso, y existe un lugar para endoterapia. Me gustaría que hoy vamos a tener gente con muchísima experiencia en ablación y en tratamiento del Barrett para que discutamos esto. Personalmente creo que no, pero lo podemos discutir, salvo en casos muy seleccionados. El segundo escenario entonces es la displasia de bajo grado. El riesgo de progresión aquí es del 1.7% anual, es decir, 1.7% de nuestra cohorte de pacientes va a desarrollar un cáncer en un año de seguimiento. La vigilancia endoscópica es una opción y de hecho está aceptada, pero yo creo que estos pacientes
pueden ser plausibles de tratamiento con endoterapia si es que cumplen algunos requisitos, como son que sea una displasia de bajo grado persistente, o sea que sea en el momento del diagnóstico y que se repita a los 3 y o a los 6 meses, que sea confirmada por 2 patólogos con experiencia en patología esofágica, que sea multifocal, que esa es otra causa para ser un poco más agresivo en el tratamiento, y en esto hay que tener claramente en consideración situaciones geográficas. En Europa, la displasia de bajo grado parece tener cierto grado de mayor posibilidad de desarrollo a cáncer, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos. Por supuesto, la displasia de bajo grado necesita siempre un contexto de supresión ácida con inhibidores de bomba en doble dosis. El último escenario que vamos a considerar hoy es un poco el más largo, es la displasia de alto grado y el carcinoma intramucoso. Aquí el riesgo de progresión anual es del 6.6%, y las alternativas que tenemos son la vigilancia endoscópica, la esofagectomía y la endoterapia. Vamos a ver una por una. La vigilancia endoscópica en la displasia de alto grado se basa, se basa en que la tasa de adenocarcinoma invasor en pacientes con displasia de alto grado operados en las series quirúrgicas es de un 40%, o sea, cuando analizamos la pieza de los pacientes que se operaron por displasia de alto grado, 40% de ellos tenían compromiso submucoso y un rango entre 13 y 75% según las series. Pero cuando uno limita a los pacientes que solo tenían displasia y no cáncer, la tasa de compromiso submucoso es del 12.7%, y esto significa que los pacientes que tenían displasia hay un 87.3% que no tenían compromiso submucoso. Está claro que esto es un riesgo muy grande, pero uno tiene que considerar que la vigilancia es una alternativa en estos pacientes, especialmente si existen situaciones comórbidas que contraindican cualquier tipo de tratamiento. Personalmente, la otra opción es cuando el paciente se niega a realizar algún tipo de tratamiento endoscópico de lo que le recomendamos. La segunda opción es la esofagectomía. La esofagectomía fue o es, yo creo que fue, la terapia estándar para las lesiones tempranas del esófago, pero aún en centros con gran experiencia sabemos que se asocia con significativos índices de mortalidad y morbilidad. La cirugía por displasia de alto grado en Barrett tiene un 50% de morbilidad perioperatoria, 26% de morbilidad alejada y 79% de sobrevida actorial a los 5 años. Y eso hizo que algún cirujano la llamara una solución mórbida, masiva, macroscópica para un problema mucoso microscópico. Y yo agrego totalmente con esta definición. Por fin, la endoterapia, y es lo que nos va a ocupar la mayor parte de la charla de hoy, y el objetivo terapéutico de la endoterapia es eliminar en forma permanente toda la metaplasia intestinal en pacientes con displasia en Barrett y lograr una reversión completa del epitelio escamoso. A epitelio escamoso, de la metaplasia intestinal a epitelio escamoso. Para ello tenemos dos tipos de técnicas resectivas, la mucosectomía endoscópica y la disección submucosa, que sí tienen la característica de conservar tejido para un examen posterior, y técnicas ablativas, que dentro de ellas tenemos la terapia fotodinámica, las terapias térmicas como la radiofrecuencia, el argón plasma, la coagulación monopolar y la crioablación, y la característica de estas técnicas es que destruyen el tejido y no permiten la anatomía patológica de lo que estamos destruyendo. ¿Está claro? Vamos a empezar claramente por la mucosectomía endoscópica, por las técnicas resectivas. No vamos a hablar de disección submucosa en esófago. Ustedes saben que la disección submucosa en esófago es una cosa un poquito más complicada, requiere mayor entrenamiento, requiere mucho tiempo de entrenamiento, las lesiones son más difíciles de manejar y aún en Japón es algo que no está demasiado desarrollado y se ve con cuidado. Y los reportes son fundamentalmente de tipo anecdóticos, no hay series grandes. Sí es factible de hacer, pero la mucosectomía sí es el estándar cuando uno quiere resecar lesiones. Y lo importante es que muchas veces esta mucosectomía puede ser curativa. ¿Y cuándo es curativa? Bueno, cuando vemos que cuando uno analiza el tejido que obtiene de la mucosectomía y está limitado a los segmentos M1 y M2 de la mucosa, que es una infiltración superficial, se debate su utilidad cuando los segmentos cuando la infiltración por la lesión llega hasta los segmentos M3 y M1, porque allí la tasa de posibilidad de metástasis linfáticas crece hasta casi un 12%, y es inaceptable cuando el compromiso de la submucosa es en ese M2. Pero lo más importante de esto es que cuando la resección mucosa endoscópica no es curativa, es diagnóstica y estadifica. O sea, antes teníamos un paciente con un nódulo y ahora tenemos un paciente que sabemos que tiene
un cáncer de esófago temprano o un cáncer de esófago invasor. Y el problema es que muchas veces en las lesiones tempranas la estadificación es muy difícil. La tomografía computada y la resonancia magnética no aplican para definir compromiso submucoso, no sirven para definir lo que pasa por afuera del esófago, pero no en la pared. La ecoendoscopía y la ecoendoscopía con punción solamente es útil en casos en los cuales hay una lesión nodular y existe una limitación técnica que tenemos que usar transductores de 20 MHz, cosa que por lo menos en Argentina no son muy frecuentes y se rompen y son muy caros. Y en los casos en los cuales tenemos displasia de alto grado no nodular, es decir, difusa, no sirve la ecoendoscopía. Por eso la mucosectomía endoscópica, la resección mucosa, es la mejor herramienta para el staging y grading del adenocarcinoma esofágico y la displasia de alto grado. Cuando uno compara las decisiones que uno toma después de hacer una mucosectomía con una biopsia endoscópica, observamos que en 36% de los casos hay down staging, o sea, casos en los cuales se consideraban carcinoma invasor pasan a ser displasias de alto grado, de bajo grado, y en otro tercio de los casos aumenta la severidad porque estudiamos toda la pieza y solamente hay concordancia en el 28% de los casos. Y esto es un trabajo presentado en abstracts en la DDWIC hace unos años. ¿Por qué mucosectomía? ¿Cuál es la razón de resecar endoscópicamente estos casos? Bueno, ante la presencia de una lesión endoscópica visible y en ausencia de compromiso ganglionar o de diseminación hematógena, la terapéutica endoscópica local constituye una alternativa muy atractiva para el diagnóstico, porque si no es curativa, estadifica la lesión, y porque filosóficamente el enfoque mini-invasivo busca igual resultado con menor impacto en la calidad de vida del paciente, y es la elección del paciente, del médico y del sistema. Los cirujanos no quieren operar a estos pacientes por displasia de alto grado porque no quieren someterse a la potencialidad de complicaciones que representan. Hay dos técnicas establecidas, vamos a pasarlas rápidamente, creo que no es el objetivo de hoy describir las técnicas, perdón.